Hola, saludos a todo el mundo y Dios los bendiga a todo aquel que se está conectando a través de las redes sociales. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Edificados por Cristo y queremos invitarles a que participen junto a nosotros a través de donde ustedes se encuentran y puedan alabar y adorar al Señor junto a nosotros y que también podamos escuchar la palabra de Dios. Sabemos que en estos momentos son históricos, nadie ha vivido estos difíciles, pero sabemos que Dios está paso a paso con nosotros y nos está dando la salida para seguir hacia adelante. Así que les doy las gracias una vez más y que el Señor los bendiga.
Hacer tu
Paz y gozo, hermanos, en esta linda mañana del domingo. Queremos compartir la porción bíblica, así que estamos listos para comenzar. Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Como siempre tenemos por buena costumbre, orar siempre al Padre que nos dirija en todo lo que hagamos. Padre de amor, Padre de misericordia, gracias por este momento, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú dirigiéndome de principio a fin, que tu palabra, Señor, sea una vida en nosotros. Padre, confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y este día lo ha hecho el Señor para que disfrutemos de Él. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y no solamente hasta ahora, sino que continuará bendiciéndonos y ayudándonos. Y el tema de esta mañana, de la enseñanza, dice así: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Para nosotros los seres humanos, para los creyentes, ¿verdad? Para los cristianos, para los discípulos. Y aún para las personas que no conocen a Cristo, hay una voluntad de Dios para cada ser humano. Cada persona que está viva, Dios tiene un propósito con ellos, tiene un plan divino, tiene una voluntad. Y cuando decimos el término voluntad, vamos a verlo por parte, ¿verdad? Vamos a ver que la palabra voluntad, vamos primero a verla en términos humanos. La voluntad humana, ¿verdad?, es la capacidad que tiene el ser humano para decidir si hace algo o no lo hace, ¿verdad? La voluntad podemos decir que es la forma en que mi conciencia me lleva a tomar decisiones, si decido hacer algo o no hacerlo, ¿verdad? También entendemos como voluntad es cuando recibimos un mandato, por ejemplo, de las leyes de Puerto Rico, tienen una voluntad. Es un mandato que uno recibe y uno tiene que ejecutarlo, ¿verdad?, conforme a esa orden. Así que la voluntad es esa facultad que yo tengo para elegir. Es un libre albedrío que yo puedo tomar la decisión de obrar o no obrar. Eso es lo que entendemos, ¿verdad?, por voluntad, esa intención, ese ánimo que yo tengo de hacer algo, ¿verdad?, esa libre determinación. Y ciertamente la voluntad está en nuestra alma. En nuestra alma es que podemos tomar decisiones. En nuestra alma están las emociones también. Así que nuestra voluntad se decide en el alma. Y cada persona tiene su propio criterio. Pero en esta mañana queremos hablar de una voluntad más excelente. Y es la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios podemos ver que hay dos voluntades. Está la voluntad permisiva de Dios y lo que es la voluntad perfecta de Dios. Pero dentro de la voluntad perfecta de Dios hay dos voluntades más. Está la voluntad soberana de Dios, que eso es lo que Dios ha decidido hacer, ¿verdad?, por decreto. El decreto es una decisión que emana de una autoridad, ¿verdad?, competente. Y esa voluntad perfecta de Dios, cuando hablamos de la voluntad soberana, esa es por decreto, por lo que Dios ha decidido que Él va a hacer. Y dentro de la misma voluntad perfecta está también la voluntad preceptiva de Dios, que es la voluntad de Dios que se deja llevar por los preceptos de Dios, por las leyes de Dios. Así que, resumiendo nuevamente, en el Señor tenemos dos voluntades. La voluntad permisiva, que es la donde Él permite que cada ser humano haga como entiende que debe hacer. Pero también en el Señor tenemos la voluntad soberana de Dios, que es lo que Él determinó hacer y lo va a hacer. Y dentro de la voluntad perfecta está también la voluntad preceptiva de Dios, que es la que se deja llevar por los preceptos,
por las reglas que Él ha trabajado. Y vamos a comenzar hablando con la voluntad permisiva de Dios. Y por lo general el ser humano vive bajo la voluntad permisiva. Y es donde Dios permite que el ser humano tome sus propias decisiones. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Es lo que Dios permite. Pero créanme, dentro de esa voluntad permisiva, Dios no me va a dejar a mí hacer cosas que vayan a interrumpir su voluntad soberana. O sea, yo no puedo violar lo que ya Dios ha dispuesto. Así que si recordamos el caso de Job, donde Dios le dice a Satanás, tócalo, ¿verdad? Vete, moléstalo, pero le puso unos límites. No fue que Satanás pudo hacer lo que él quisiera con Job, porque no lo pudo hacer. Él hizo todo lo que pudo, pero dentro del límite que Dios le asignó. Y así mismo pasa con nosotros los humanos. Dios nos permite hacer muchas cosas, pero si yo oso hacer algo que va a interrumpir el plan divino de Él no me va a permitir hacerlo. Así que el humano siempre tiene la tendencia de hacer lo que su alma le dicta. Y esa es la voluntad, ¿verdad?, permisiva. Y dentro de esa voluntad permisiva podemos ver que ahí hemos pecado. Cada vez que uno peca como humano, uno lo que está es caminando en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad perfecta de Él, sino en la permisiva, ¿verdad? Y en esa voluntad permisiva hemos tomado hemos tomado malas decisiones. Hemos fallado, hemos errado, hemos pecado. Y dentro de esa voluntad permisiva es muy probable que nosotros hayamos escogido el empleo incorrecto. Posiblemente hemos tomado la carrera académica que a nuestro juicio era la perfecta, pero quizás no era la perfecta para Dios y Dios así lo ha permitido. Aún más, es posible que usted y yo nos hayamos casado con la persona que no era la voluntad perfecta de Dios y Él permitió que nos casáramos con esa persona. Pero sí le puedo decir algo. Si al momento de usted casarse se casó con la persona que no era la voluntad perfecta de Dios, no puede mirar atrás ahora. Porque una vez usted escogió esa pareja, es de por vida. Ese fue el juramento que hicimos cuando nos casaron, que íbamos a estar con nuestra pareja el resto de nuestros días aquí en la tierra. Dijimos eso. Así que aunque yo me haya casado en pecado, aunque yo me haya casado antes de conocer al Señor, aunque yo me haya casado con la persona incorrecta, le puedo decir al día de hoy que la voluntad de Dios es que usted se quede con quien se casó. Aunque inicialmente haya tomado esa pareja, no por dirección de Dios, sino por voluntad propia, créame que las cosas cambiaron entonces. Porque al usted decidir casarse con esa persona, la voluntad de Dios es que permanezca con su pareja. A menos que haya una relación de maltrato. De lo contrario, tiene que permanecer ahí. Y a veces dentro de la voluntad permisiva, a veces vivimos en lugares donde no es la voluntad perfecta de Dios. Y hemos vivido en una casa que estamos ahí por nuestra propia voluntad, no porque Dios lo haya querido. ¿Ves? Y así podemos ver tantas áreas en nuestra vida donde realmente nosotros somos los que hemos decidido qué hacer y muchas veces ni hemos consultado a Dios en esas decisiones que son tan importantes, ¿verdad? Y tan cruciales en nuestra vida, tan relevantes en nuestra vida, como lo es con quien yo me caso. Así que mire qué bonito, porque este asunto de la voluntad permisiva del Señor, que es lo que Dios nos permite hacer, pues no todo el mundo lo entiende. El humano que no tiene a Cristo no entiende estos asuntos de la voluntad de Dios. Hay una cita que lee así, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Eso está en 1 Corintios 1:18. O sea que para yo poder entender lo que es la voluntad de Dios, yo tengo que ser un hijo de Dios. No hay manera que con mi conocimiento natural humano yo pueda entender lo que es la voluntad de Dios. Así que yo necesito una buena relación cercana con Dios para yo estar pendiente, Padre, ¿qué es lo que tú quieres con mi vida, Señor? Y es necesario que si yo quiero escuchar esa voz de Dios, yo necesito intimar con Él, conocerle cada vez más de cerca, que yo pueda identificar su voz, reconocerla, diferirla de otras voces. Y es curioso porque estamos en un tiempo donde las personas pues tienen ese comezón de oír, pero no todos realmente están buscando a Dios. Inclusive hay personas y hay creyentes que están buscando a profetas y buscando un profeta. Se criticamos al que lee el horóscopo y muchas veces en las congregaciones hay personas que están buscando profetas. ¿Para qué? Para que les diga el futuro. Nosotros no tenemos que saber el futuro. La palabra nos enseña lo necesario. Y créanme, los profetas son necesarios. Y personalmente he sido edificado por profetas. Y estamos clamando a Dios que Dios levante profetas en nuestra congregación. Son necesarios. Pero hay quien busca al profeta como si fuera una pitonisa. No puede ser. No estamos aquí para que me lean el futuro. Si nosotros queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que meternos con Dios. Acercarnos a Él. Porque es muy sencillo que yo esté en mi casa viendo televisión y entonces el profeta que vaya, que el profeta ayune, que el profeta ore, para que entonces Dios se le revele al profeta y yo sin hacer ningún tipo de esfuerzo voy allá para que el profeta me lea el futuro. Eso no es el orden de Dios. Mi relación con Dios no la hago porque, no, allá está el profeta que se va a encargar de eso. Cuando el profeta venga me dice, me lee el futuro y estamos bien. No, eso no es que esté mal que un profeta nos hable, porque es bueno que el profeta nos hable. Pero lo excelente es que cada creyente, cada ser humano, busque a Dios a nivel individual. Y si llegó el profeta, gloria a Dios. Pero que yo no esté esperando que un profeta se meta con Dios para que me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Ese no es el orden excelente del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Así que es necesario que yo mantenga esa intimidad con Dios. Hay quien le gusta, pues Dios mío, yo quiero tomar tal decisión. Pues háblame. Pues dame un sueño. Oiga, siempre nos vamos por la tangente. No pensamos, el orar y el ayunar no es para doblarle el brazo a Dios, sino que es un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo a solas con Dios. ¿Para qué? Para que Él nos muestre su plan, para intimar con Él. Es necesario ese espacio. O sea, queremos que nos hable por la fácil, que nos hable el profeta, entonces que nos hable entonces por medio de un sueño. Entonces queremos que a nivel inconsciente, cuando estoy dormido, Dios me hable y al día siguiente ni me acuerdo del sueño que soñé. Y si comí mucho noche anterior, imagínense. Vamos, ¿por qué no decimos, Dios mío, en mi sobriedad, aquí que estoy despierto, háblame? Pero eso requiere tiempo. Requiere dedicación, hermano. Otros buscan la voluntad de Dios de esta forma. Mire, hermano. De hecho, hubo un tiempo que yo hacía esto, pero ya no lo hago. Yo venía así, ponía el dedo y leía el verso que estaba ahí y decía, Dios me está hablando, mira, eso es lo que... No puede ser así tampoco. No puedo consultar la Biblia de esa manera, sin orar.
sino que vengo, abro la página y donde caiga el dedo ahí, leí. Eso no es. A veces Dios en su misericordia pone algo ahí pero eso no es el orden de Dios. Esto es un asunto de dedicación al Señor, de entrega al Señor. Y usted se imagina ese empeño en saber el futuro. Yo no sé cuándo esta emergencia va a terminar. Yo no sé cuándo va a acabar esto del COVID. Yo no sé cuándo va a terminar el lockdown. Yo no sé. Y hay personas que están empeñadas en saber el futuro. Déjeme decir una cosa. Dios nos muestra en su palabra lo que debemos saber únicamente. Pero usted se imagina si usted supiese el futuro al pie de la letra. Uno va a vivir tranquilo, porque va a saber cuándo muere, va a saber cuándo va a tener el accidente, va a saber de la mala noticia de antemano y va a ser una angustia. No tenemos que saber el futuro. Sencillamente necesitamos dirección del Señor. Así que ahí finalizamos lo que es la voluntad permisiva y vamos a regresar a lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y vamos a tocar ahora nuevamente, ¿verdad?, lo que es la voluntad soberana de Dios. Y esta voluntad soberana del Señor, ¿verdad?, es esa voluntad decretal que está oculta porque es del Señor, que está secreta, que es definitiva, que es la voluntad suprema de Dios. Y esa voluntad suprema de Dios, eso es lo que Dios ha dicho que va a suceder. Es la voluntad decretiva, ¿verdad?, que incluye todo lo que Dios ha ordenado. Y eso va a suceder de la forma que Dios dice. Así que dentro de la voluntad perfecta de Dios está la voluntad soberana de Dios. Y yo les invito a que vayamos a Efesios. En el capítulo 1 de Efesios hay una porción bíblica. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3 al 12. Y ahí vemos lo que es la voluntad soberana de Dios. Dentro de la perfecta voluntad de Dios, su voluntad soberana. Y lee así. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Oiga, tremendo. Si nosotros leemos con detenimiento esta porción bíblica, yo puedo tener el mensaje en esta mañana y con esto es suficiente. Porque qué bien explicado está, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, hermano. Qué
¿qué beneficio tenemos usted y yo de parte de Dios a través del sacrificio de Cristo? Que tenemos acceso a esa voluntad, que desde antes de la fundación del mundo ya usted y yo habíamos sido escogidos, que Dios tiene un plan para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo, que el plan está trazado, que la parte nuestra sencillamente es obedecer, seguir al pie de la letra lo que está en el plan del Señor. Esa es la voluntad soberana del Señor. Un ejemplo, otro ejemplo de esta soberanía en su voluntad es cuando Cristo muere y resucitó. La muerte de Cristo y su resurrección se debe a su voluntad perfecta, en este caso su voluntad soberana, porque nada ni nadie iba a detener la muerte y resurrección de Cristo. La muerte de Cristo era la voluntad perfecta de Dios. Ahora, lo que hizo Judas no era la voluntad perfecta de Dios. Judas decidió hacerlo. No tenía que ser Judas. En cambio, la muerte de Cristo sí era la voluntad perfecta de Dios. Otro ejemplo que tenemos, cuando la palabra nos enseña, ¿verdad? Que todas las cosas, dice así en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor. A los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, no es que lo que me sucede a mí, esa angustia, esa tribulación que yo experimenté, no quiere decir que esa tribulación era la perfecta voluntad de Dios. No. Lo que es la perfecta voluntad de Dios es que no importa lo que pase, va a ser para un bien para mí. Esa parte es la que es la voluntad perfecta de Dios. No el incidente, sino el resultado. No importa lo que a mí me acontezca. Si yo amo a Dios, si yo obedezco a Dios, se va a traducir en un bien para mí, en un beneficio para mí. Volvemos. No es que la voluntad perfecta de Dios es que se me dañó el carro. Esa no es la voluntad perfecta de Dios. Pero mi respuesta a que el carro sea dañado, o sea, ese incidente me va a ayudar a un bien a mí. Esa ayuda a mí, eso sí es la voluntad perfecta de Dios. No importa lo que le pase a un creyente, la voluntad perfecta de Dios es que de ahí sale un bien para ese creyente. Gloria a Dios. Otro ejemplo de lo que es la voluntad soberana de Dios, el levantamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé, pero eso va a suceder porque eso pertenece a la voluntad soberana de Dios. Y en algún momento, que yo, en mi opinión muy personal, entiendo que no falta mucho, Jesucristo va a levantar la iglesia. Otro ejemplo de su voluntad soberana, el juicio final. No importa cuántas cosas pasen en este mundo, el juicio final viene. ¿Por qué? Porque Él decidió por decreto. O sea, esa voluntad perfecta de Dios soberana, en este caso la soberana, es por decreto de Dios, por decisión de Dios. Dios decidió que al final de los tiempos, cuando estemos bien al final, va a haber un juicio final. Y eso no hay quien lo despinte. Otro ejemplo de lo que es la voluntad soberana de Dios, el llamamiento de Pablo. Pablo mataba a los creyentes. ¿Y qué dijo Dios? No, se acabó. Fíjese que Dios no le dio a escoger a Pablo de no te voy a servir. No. Jesucristo se encontró. Más bien Pablo se encontró con Jesucristo. Y Jesucristo lo detuvo. ¿Por qué? Porque esa era su voluntad soberana, detener a Pablo. Y lo detuvo. No hubo break para Pablo de decir sí o no, no. Lo detuvo y el mismo Espíritu Santo obró en Pablo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pablo? ¿Quién eres, Señor?
Y después que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Le dice a Jesucristo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Esos son ejemplos de la voluntad soberana de Dios obrando. Fue lo que dijo Dios y eso es. No tuvo breve de decir nada más. Porque cuando se trata de la voluntad soberana de Dios, la voluntad perfecta soberana, nadie ni nada se puede oponer. Usted no ha visto casos donde una persona quizás ha sido un criminal y ha recibido qué sé yo cuántos balazos y Dios ha permitido que no muera. Porque dice, no, espérate, que este criminal va a trabajar para mí, yo lo voy a traer. Y no importa cuántos balazos coja, pero como yo tengo un plan con él, yo lo voy a salvar. Hemos visto casos así. Gente que en tremendos accidentes, ¿cómo es que Dios le preserva la vida? Porque tiene un plan. Dice, no, este plan es bajo mi voluntad. Gloria al nombre soberana. Y nadie va a impedirlo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Así que esas decisiones que Dios toma en su voluntad soberana están basadas en su propia palabra. Ahora, hay otra voluntad perfecta de Dios que se llama la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Pero cae bajo la voluntad preceptiva, ¿verdad? Esta es la voluntad declarada, deliberada, ¿verdad? Eterna, bien intencionada. Esta es la voluntad de Dios, que es perfecta, como dijimos al principio, pero dentro de su perfección está sujeta a los preceptos de Dios, a los mandatos de Dios, a las leyes de Dios, a los principios de Dios, a las reglas de Dios, ¿verdad? Es la voluntad moral, ¿verdad? Una voluntad eterna, deliberada, revelada. ¿Ve? En ese caso, Dios, bajo la voluntad perfecta de Dios y dentro de la voluntad preceptiva de Dios, bajo esta voluntad de preceptos, es cuando Dios le explica al hombre a través de la palabra qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. Se le permite dentro de esa voluntad de sus preceptos, le permite al ser humano elegir si obedece lo que dice la palabra o no lo obedece. Pero Dios lo expone. Dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer para que me agrades a mí. Esto es lo que tú no puedes hacer para que no me desagrades a mí. Yo les invito a que vayamos a Romanos, una cita muy, muy conocida. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Así que el ser humano, bajo esta voluntad preceptiva de Dios, que es su voluntad perfecta, porque su palabra es perfecta, le dice al ser humano, mira, tú tienes un libre albedrío, pero esto es lo que se supone que tú hagas para que me agrades. Y el ser humano decide si obedece a Dios o no lo obedece. Pero permítanme decirle que el ser humano no tiene derecho a pecar. El pecar no es un derecho. El pecar es una decisión. Yo decido si peco o no peco. Nadie peca obligado. Nadie, no, que fue que aquel me tentó, no, que... No. Hermano, cada quien peca porque decide pecar. ¿Por qué? Porque pecar gusta. Trae malas consecuencias. Pero a la carne le gusta pecar. A la carne, a nuestra vieja naturaleza le agrada el pecar. Si no, no pecara. Tenemos a Romanos, capítulo 12. Verso muy, muy conocido. Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es perfecta. Dios nos está invitando a que no asumamos la postura que tiene el humano que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene a Cristo en su ser. O sea, que yo no tome la forma del mundo, que yo no me conforme, que yo no coja la forma que tienen los seres humanos en el mundo. Que no me ajuste a cómo se vive el mundo. Eso es lo que me está diciendo ahí. Que yo no me acomode, que yo no me sienta cómodo viviendo como vive una persona que no tiene a Cristo. Dice, por el contrario, para que tú no te pongas a vivir como vive todo el mundo, tu mente tiene que cambiar. Tus pensamientos tienen que cambiar. Tu forma de pensar tiene que cambiar. Y usted y yo tenemos que clamar a Dios a diario. Señor, ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender tus caminos, Señor. Para que podamos entender tu voluntad. Para que podamos ver que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No es cualquier voluntad. La voluntad humana es egoísta, egocéntrica. Pero la voluntad de Dios es todo amor. Es perfecta. Así que en mi naturaleza humana yo no tengo la fuerza para hacer la voluntad de Dios. No. Si yo voy a contar con mis fuerzas para hacer la voluntad de Dios, me voy a frustrar y no voy a poder. Porque no hay manera que yo haga la voluntad de Dios a menos que yo le permita al Espíritu Santo dirigir mi vida. Y tener esa mejor actitud de anhelar hacer la voluntad de Dios. Bajo fuerza humana no hay manera. Así que yo debo tener esa disposición, ese deseo, ese anhelo de conocer la voluntad de Dios. Y fíjense que la voluntad preceptiva de Dios está escrita en la Biblia. Está muy claro. Nos da las instrucciones. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Cuál es nuestra parte? Pues obedecerla. Buscar la voluntad de Dios y no conformarnos con saberla, porque es posible que sepamos la voluntad de Dios, pero hasta ahí. Una vez yo sé la voluntad de Dios, tengo que correr hacia ella, dirigirme hacia esa voluntad, perseguirla, hacerla mía. Porque ahí hay bendición. Ese querer hacer la voluntad, ese poner, ¿verdad? Ese querer como el hacer. Quiero hacer la voluntad de Dios, pues vamos a hacer la voluntad de Dios. Eso lo produce Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Y en mi fuerza no puedo, pero yo clamo a ti, Señor. Ayúdame a través del Espíritu Santo, Señor, a que yo pueda hacer tu voluntad. Y bajo, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues que yo cambie esos pensamientos míos naturales y humanos por los pensamientos del Señor, por la mente de Cristo. Que yo sienta deleite en servirle. Sé que cuando yo pongo mi delicia en el Señor, Él me concede mis peticiones. Pero claro está, las peticiones de una persona que se deleite en servir a Dios no son caprichos ni peticiones frívolas, no. Cuando una persona se deleita en servir a Dios, sus peticiones son a favor de otro, el bienestar de otro, el crecimiento espiritual de otro. Esas son las peticiones que están en el corazón del que se deleita en el Señor. Y esa es la voluntad de Dios.
¿Qué más es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo le dé gracias por todo. Que le dé gracias a Dios por este proceso que estamos atravesando. Que le dé gracias a Dios. Hoy domingo, no. Todos los días, a cada momento, tiene que salir de mi boca las palabras de agradecimiento a Dios. Aún por las cosas que me cuestan trabajo. Aún por las cosas que podrían traerme tristeza. Aún por las cosas que me pueden traer angustia. Hay que darle gracias a Dios por todas estas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo tenga una buena actitud hacia Él. Padre, esto está difícil. Señor, pero yo te amo, Señor. Yo siento el gozo de la salvación. Que yo siempre esté gozoso es la voluntad de Dios. Y estar gozoso significa que aunque estemos en la tribulación, sabemos que en algún momento la tribulación va a terminar. Que ese es el gozo que siento, que sé que no es algo por siempre, que la tribulación va a terminar y que voy a estar gozoso, contento, alegre, fortalecido, con mayor madurez, con mayor formación de Cristo en nuestra vida, que se siga formando su carácter. ¿Cuál es la voluntad de Dios también? Que usted y yo experimentemos sufrimiento por causa de Cristo. Cuando usted y yo sufrimos por causa de Cristo, en otras palabras, que sufrimos por hacer el bien, por obedecer a Cristo, por imitar a Cristo, cuando usted y yo sufrimos de esa manera, somos dichosos, somos bienaventurados. Gloria a Dios. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Que estudiemos su palabra. Que disfrutemos el leer este libro tan maravilloso. Que separemos tiempo para estudiarlo. Y decirle, Padre, antes de leerlo, uno debe orar al Señor. Padre, revélame el contenido de este libro, Señor. Que sea una vida en mí. Una experiencia viva. ¿Cuál más es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos? Que usted y yo, como hijos de Dios, seamos una amenaza para el infierno. Que usted y yo le hagamos daño a Satanás. Que usted y yo le quitemos las almas que Satanás está robando, que se las quitemos. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cuando todo el mundo esté hablando palabras pesimistas, usted y yo estemos hablando optimistas. Palabras del Señor, palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de ánimo. Mientras otros se quejan, usted y yo, la voluntad de Dios es que alabemos al nombre del Señor. Que lo honremos. Que le demos la gloria a Él. Esa es la voluntad de Dios. Que mientras otros están maldiciendo, usted y yo estamos bendiciendo. Qué bueno es Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Que obedezcamos su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad, ¿verdad? Esa voluntad preceptiva, esa voluntad por los preceptos que Dios ha establecido. Yo les invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vive Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Usted y yo estamos pasando una prueba de fe, mis hermanos. Y con Cristo vamos a salir al otro lado con los pies secos. No porque lo diga yo. Esa es la voluntad de Dios. Que confiemos en Él. Lee como sigue en Primera de Pedro 4:2. Escucha esto bien. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Estamos en mayo 2020. El tiempo que nos queda de vida en la tierra. O el tiempo que queda para que Cristo levante la iglesia. Esto es un tiempo especial. Y este tiempo que gesta por ahí, yo no puedo vivirlo como lo vivía antes, de una forma liviana. No.
Este tiempo que resta hay que vivirlo con intensidad. Agarrados del Señor, arraigados de su mano, entregados al Señor. Tenemos que hacerlo, no hay de otra, porque la próxima prueba va a ser más fuerte que esta. Hermano, se está tirando la línea divisoria entre los que son y los que no son. Estamos viviendo un tiempo donde Dios va a añadir nuevas vidas a su redil. Pero estamos también en tiempo que si el creyente no se agarra bien de Cristo, se va a quedar atrás. Yo soy de los que no me quedo. Yo no soy de los que retrocede. No. Yo voy hacia adelante con la ayuda de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿no? Conforme a las concupiscencias de los hombres, no. Sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Vamos a proponernos, hermanos, que los días que me queden a mí en la tierra, vamos a vivirlos conforme a la voluntad de Dios, conforme al diseño de Dios, conforme a lo que Dios ha trazado para nuestras vidas. No conforme a la nuestra, no. Cuando yo decido hacer la voluntad de Dios y yo dedico el gesto de mis días al Señor, ¿sabe lo que hace Dios? Me salva. Me pone a Cristo de hermanos. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Cristo es nuestro hermano. Dios Padre es nuestro Padre. Cuando hacemos la voluntad de Él, y la voluntad de Él, ¿qué es? Que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe que no todo el mundo se va a arrepentir. Eso cae bajo la voluntad perfecta de Dios, por la voluntad preceptiva de Dios, que los preceptos dicen que para ser salvo hay que recibirle. Dios quiere que todos vengan a Él, pero Dios sabe que no todos van a recibirle. Pues los que no lo reciban no van a tener una vida eterna con Él. Los que no reciben a Jesús como Salvador tendrán una vida eterna alejada de Dios. Esa es la realidad. Así que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santificados a través del Espíritu Santo. La voluntad es que nos apartemos de todo pecado, como nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Que su voluntad es que seamos santificados, que seamos separados para Él a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos apartemos del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo decidamos apartarnos del pecado. Hay que permitirle al Espíritu Santo que alinee mis planes, mi vida, con los planes de Dios. Que esa es la voluntad de Él. Gloria al nombre de Jesús. Así que la voluntad perfecta de Dios son sus decretos y también sus preceptos. Lo que Él ha decidido y lo que Él presenta en su palabra, como que es bueno para nosotros. Qué bueno es Dios. Así que es necesario que yo adopte el plan maestro de Dios para mi vida. Es necesario que yo haga eso. Que diga, Señor, ese plan que tú tienes para mi vida, muéstramelo, Señor. Preséntame el plan que tú tienes para mi vida. Y créame, gran parte de ese plan está en la palabra. A nivel general, para todos los creyentes. Pero a nivel individual, Él tiene otra parte del plan. De cosas que quiere para que cada uno de sus hijos lo haga. Tenemos que perseguir ese plan, hermano. Es mucho más que saber el futuro. No. Padre, aquí y ahora, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Como dijo Pablo, ¿qué tú quieres que yo haga? Oye, y le mostró a Pablo que allí iba a estar Ananías. Y le mostró a Ananías que ya venía Pablo. Mire si Dios es excelente. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y ese plan que Dios tiene para usted, hermano, eso está, como decíamos ahorita, eso está desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que yo iba a nacer. Sabía que usted iba a nacer. Preparó un plan de antemano.
¿Cuál es tu trabajo? Seguir el plan. No tenemos que hacer el plan, ya Él lo hizo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Leerlo. No sé cuál es. Oremos al Señor. Entremos en intimidad con Él. Hermano, estamos en días que hay que aprovechar para ayunar. Si usted hasta ahora no ha ayunado ni un día, tiene serios problemas. Serios problemas. Y no solamente un día. Si Dios le permite ayunar 2 días cogidos, ayune 2 días cogidos. Lo que Dios le muestre. Este es el break para hacer eso. Entonces vamos a estar otra vez trabajando, ocupados en 20 cosas. Y se va a hacer más difícil. Este es tiempo de amolar el hacha. Este es tiempo de entregarnos al Señor como nunca antes. Se está tirando la línea. Bueno, así que es necesario que de ahora en adelante el tiempo que me queda lo viva conforme a la voluntad de Dios. No conforme ese tiempo ya pasó. Y si algún creyente no lo ha entendido todavía, tiene graves problemas. Hay que entender que del COVID para acá es una vida totalmente nueva en el Señor. Lo que pasó ya pasó. No podemos vivir de glorias del pasado. Ya eso pasó. No, ahora en adelante, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo voy yo a reaccionar? ¿Cómo va a ser mi vida ahora en adelante? Gloria al nombre de Jesús. Así que es necesario, hermano, que usted y yo consultemos esas decisiones que son cruciales, que son bien relevantes, que esas decisiones que van a afectar de una forma positiva o adversa al que está a mi lado. Esas decisiones hay que consultarlas con Dios. Hay que mirarlas conforme a la palabra. Hay que aprender a orar. Tenemos que orar, ¿verdad? Conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. No es una opción. Romanos 8, 26 y 27 nos enseñan que hay momentos que usted y yo no sabemos orar. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el Espíritu Santo que mora en ti está conectado con Dios Padre y puede ver lo que está en el corazón de Dios, puede ver lo que está en la mente de Dios y te lo muestra a ti para que nuestra oración esté alineada con lo que está en el pensamiento de Dios. Esas son las peticiones que Dios contesta. Cuando usted y yo oramos conforme a lo que ya está en la voluntad de Él, mi trabajo y el suyo es identificar qué es lo que está en el corazón de Dios. Y no somos adivinos, pero tenemos un Espíritu Santo que nos muestra lo que está en el corazón de Dios. Y entonces de esa forma es que vamos a orar. Yo no tengo que orar para decirle, Dios mío, muéstrame si voy al culto o no voy al culto. Pues claro que hay que ir, pero todavía no cuando se acabe el lockdown, ¿verdad? Me voy a casar. Pues yo no tengo que orar porque ya yo soy grande. Error. Se va a casar, ore. Mira, Josué, que yo soy creyente, pero la muchacha que me gusta no es creyente, pero yo pienso que Dios la puede traer a través de mí. No haga eso. Para eso no tiene ni que orar. Si usted es un creyente y la pareja que está conociendo no es creyente, ni ore por eso. Por eso no hay que orar. Sencillamente no se case. No haga yugo desigual. Es para problemas, eso no es para eso no hay que orar. Eso cualquiera lo sabe. ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? Ninguno. ¿Y quién aquí es un salvador? Nadie es salvador, Cristo es el salvador. Ahora, si la persona recibe a Cristo y da fruto de arrepentimiento y exhibe el fruto del Espíritu, pues ahí puede considerar la boda. ¿Sabe cuántos casos yo he visto? Que se casan así y el que está afuera termina sacando al que estaba adentro. Que sabemos que ese que estaba adentro no estaba muy adentro porque no vio lo que pasó. No se dio cuenta que era yugo desigual. Insistió en hacer su voluntad.
Y le voy a decir, puede haber también yugo desigual entre cristianos. Una persona que busca mucho de Dios, siempre consagrado con el Señor, y otra persona lo que hace es que visita la iglesia y pues se congrega. Eso es yugo desigual. Y para eso no es tampoco el coral. Eso se sabe ya. Pero nosotros los seres humanos justificamos nuestras acciones y buscamos excusas. Pero no es la voluntad de Dios. Yo tengo que vigilar dónde voy a trabajar. Yo no puedo pensar que cualquier trabajo es bueno para mí. No. Un empleo que a mí me impide congregarme, personalmente, yo no lo cogería. Quizás una que otra vez tenga que ausentarme, pero que me impide ir a ninguna de las reuniones, un empleo, pues no. Yo no lo cogería. Hay que ver si, en cuanto a los empleos, cómo es el ambiente de trabajo en ese lugar. ¿Qué tipo de negocio es? ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que se hace ahí? Hay que consultarle a Dios. Queremos comprar una casa. Pues hay que ver si es la voluntad de Dios. Primero que todo, ¿tengo los medios para pagarla? No, pues no la puedo comprar, no hay que orar mucho tampoco. Hermano, Dios nos ha dado un sentido común también para que lo usemos. Dios nos ha dado entendimiento para que seamos diligentes. O sea, hay ciertas cosas que Dios no va a hacer por mí. De la misma forma que yo no debo hacer lo que le toca a Él, créanme, Él no va a hacer nada que me toca a mí. Para eso tenemos la palabra, para estudiarla, para entender, para aprender su contenido. Para que podamos obrar conforme al contenido de esta palabra. O sea, yo tengo que ver, voy a comprar esta cosa, pero un teléfono nuevo, ¿puedes pagar ese teléfono? ¿No lo puedes pagar? Pues no lo compres. Tengo problemas matrimoniales. No soporto a mi esposa. Mira que mi esposa es así, asado, así. ¿Y cuántas faltas tiene? Pero espérate, no, rápido vamos a divorciarnos. Espérate. ¿Hay maltrato? No, pues si no hay maltrato, pues se puede resolver. Porque si no caemos, como Cristo dijo, por dureza de corazón, no. Bueno, me quejo de mi esposa, pero no puedo divorciarme tan rápido. Vamos a examinarnos. ¿Estoy yo cumpliendo como esposo? ¿Estoy yo obrando como esposo conforme a la voluntad de Dios? Hay que empezar por ahí. ¿Estoy yo como Cristo? Que ella vea en mí a Cristo. ¿Estoy yo caminando por ahí? Muchas veces los problemas matrimoniales, la raíz es que no hacemos la voluntad de Dios, que no obedecemos a Dios, que no amamos, que no perdonamos, que no toleramos, que somos muy tochi. Hay que ver la raíz de los problemas. Mira que ese hijo mío, que es así, que es asado, pero vamos a examinarnos nosotros los padres. ¿Le he mostrado yo amor a mi hijo? ¿Le he enseñado bien? ¿O le he enseñado una cosa con la Biblia y con mi vida le he enseñado otra? Sí, Dios mío, muéstrame tu voluntad. Pero sí, ¿qué te va a mostrar? Si lo que tenemos que hacer es lo que la palabra dice. No es ningún misterio. No es nada oculto. Sencillamente que no estamos obedeciendo la palabra de Dios y eso nos trae malas consecuencias. Y queremos rápido separación, salir, no. ¿No? Muéstrame, Dios mío, cuál es tu voluntad. Que lo bote de la casa. Espérate. ¿Estoy cumpliendo yo como un discípulo? ¿Me he encargado de discipularlo? Hay que consultarle a Dios. Y hay cosas que están ahí. Es que a veces no las queremos aceptar.
Mi vida da testimonio que en mí mora el Espíritu Santo. Mi vida da testimonio que en mí mora el Espíritu Santo. ¿Se ve el testimonio de Jesús en mi vida? ¿Se ve? Muchas veces no se ve porque no está. O sea, no podemos tener buena relación familiar si no estoy siendo un buen cristiano, si no estoy siendo un buen discípulo. No hay manera. Hay que empezar por ahí. Te adoramos, Señor. Les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Hermanos, la palabra a veces es fuerte, ¿verdad? Pero es que la palabra nos confronta. Y es necesario que nos confronte. Es necesario que Dios nos, ¿verdad? Nos repase estas cositas, ¿verdad? Que son el ABC del Evangelio. Y es necesario que Dios nos lo repase así de vez en cuando. Ok, tenemos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué bonito. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece unos días, permanece unos años. No. Permanece para siempre. Dice que la voluntad de Dios, nos dice en Juan capítulo 6, dice que la voluntad de Dios es que todo el que cree en Cristo sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Todo aquel que cree en Cristo va a ser salvo. ¿Y qué va a pasar si yo muero? Pues que el Padre en su momento me va a resucitar. La resurrección viene del Padre. Y esa es la voluntad de Dios. Que vamos al Padre a través de Cristo. Que la salvación la obtenemos a través de Cristo. Hermano, y hay momentos que perdemos la calma y con tanta noticia negativa, con tanto cuadro adverso, se tambalea la fe, pero hay que sentarse y decir, Padre, dame paz, Señor. Señor, quiero confiar en tu palabra, Señor. Padre, obra en mi vida, Señor. Y sacamos ese espacio, hermano, para dejar de estar escuchando tanta cosa mala y escuchemos al Padre. Nuestro Padre de excelencia que nos abraza, que nos entiende, pero que lo respetamos también, ¿eh? Y pensamos que los momentos duros, decimos, pero ¿cómo es posible que la voluntad de Dios sea que yo esté pasando este martirio ahora mismo? Y lo que pasa es que usted y yo no tenemos la capacidad de ver la totalidad. Dios ve todo. Usted y yo solamente vemos un pedacito. Tenemos el COVID-19, qué angustia, qué dolor, wow, qué malo, qué fila, qué inconveniente. Y permítame decirle que la voluntad perfecta de Dios no es que aquí esté el COVID, no lo es. Es la voluntad permisiva de Dios. Dios ha permitido que esto suceda, ya sea por error en los alimentos allá en China o por mano de bioterrorismo, que es lo que yo creo que es esto, un bioterrorismo. No lo mandó Dios, pero mire, le voy a mostrar ahora la voluntad perfecta de Dios en todo este revolú. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios dentro de este revolú? No es que Dios mandó esto, no es eso, pero el que usted y yo crezcamos en esta situación, esa es la voluntad perfecta de Dios. No el incidente, como decíamos al principio. No es que la voluntad perfecta de Dios sea que estemos angustiados en la fila, no.
Esa es la voluntad permisiva de Dios, lo que Él permite que suceda. Pero la voluntad perfecta es que usted y yo crezcamos en este proceso. Que nuestra fe aumente en este proceso. La confianza mía en Dios aumente. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Ese resultado que Dios obtiene de nuestras vidas cuando usted y yo somos sensibles a su voz y entendemos que dentro de todo este revolú, la mano de Dios está con sus hijos y usted y yo como hijos de Dios, como discípulos, nos estamos adiestrando para algo más excelente. Usted y yo estamos subiendo de nivel. Usted y yo estamos yendo a otra etapa de ser un cristiano. Dios nos está llevando a un nivel más íntimo con Él, a algo más excelente con Él. Y tenemos que enfocarnos en eso. No nos enfoquemos en la angustia, no. Vamos a enfocarnos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos está dando crecimiento. Por tanto, todo este proceso de estos meses es una bendición para mi vida. Y no solamente para mi vida, para todo aquel que así lo crea. Este tiempo difícil es bueno en términos espirituales. Todo lo que está aquí va a pasar. Este COVID, esto va a pasar, se va a acabar. Todo es por un tiempo, hermanos. La belleza se acaba. La juventud, ya no tengo la juventud que tenía antes. Se está yendo. La enfermedad tampoco es para siempre. Las enfermedades también se acaban. La buena salud también se acaba. Las riquezas materiales también se acaban. La fortuna se acaba. La fama, si hay alguna, también se va. Todo es temporero. Pero el que hace la voluntad del Padre, el que anhela hacer la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hay otra cita, y es la última. Está en Efesios, en el capítulo 5 de Efesios. Les invito a que vayamos allá. Vámonos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Atienda bien esto. Y recuerde, tome nota para cuando termine esto, en su caso usted repase otra vez. Y se sienta con sus hijos y lo comparte y lo estudia. Efesios 5:14 en adelante. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues con diligencia, hermanos, mirad con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Creo que está claro, ¿verdad? El mensaje. Dice que nos despertemos, pero mire qué curioso, porque dice, despiértate tú que duermes, y después dice, levántate de los muertos. ¿En qué quedamos? Si estoy muerto, no oigo. Si estoy muerto, no estoy dormido. Y si estoy dormido, pues no estoy muerto. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí a nosotros con esta palabra? Dice que se despierte, que esté dormido. ¿Sabe que a veces nos dormimos? ¿Sabe que a veces nos dormimos? El que está dormido no oye, no ve, no puede olfatear, no puede degustar y posiblemente tampoco sienta, porque está dormido, a menos que lo pellizquen. El que está dormido no siente. Pues sabe que a veces hay un adormecimiento donde las personas y aún creyentes ni se dan cuenta de lo que está pasando. Y después dice, levántate de los muertos. ¿Sabe por qué dice levántate de los muertos? Porque ciertamente
El que no tiene a Cristo está experimentando una muerte espiritual. Y hay personas que no tienen la biología muerta, pero tienen muerto el espíritu. La ventaja que el que tiene el espíritu muerto y no la biología, o sea, su cuerpo está vivo, pero su espíritu está muerto, todavía está a tiempo para que Dios lo levante a través de su Espíritu Santo. La persona que no cultiva esa relación con Dios, que no se conecta a Dios a través de su espíritu con el Espíritu Santo, es una persona que tiene el espíritu muerto. Son personas almáticas, únicamente responden a los impulsos del alma. Son personas que solamente van a hacer la voluntad humana y jamás van a hacer la voluntad de Dios, a menos que reciban a Jesucristo. Y entonces, una vez el ser humano decide recibir a Cristo como Salvador, como Señor, entonces que Dios deposita su Santo Espíritu sobre nosotros y comienza a morar en nosotros. Y entonces ahí la persona va a despertarse, su espíritu se va a levantar de entre los muertos. ¿Y qué va a hacer? Va a estar pendiente. Dice la cita, ¿verdad? Que seamos diligentes, hermanos. Dice que no estemos como los necios. O sea, el necio es el que dice que no hay Dios. O sea, hay personas que viven como si Dios no existiera. Y aquí nos está diciendo, mira, no estés viviendo como si Dios no viviera. Tienes que ser diligente. Despiértate. Busca mi voluntad. Haz mi voluntad. Eso es lo que está diciendo aquí. Que seamos diligentes, ¿verdad? Sino que seamos sabios. Hay que ser sabios. Hay que rogarle a Dios que nos dé sabiduría. Dice que nos las da sin reproche. Dice así en Santiago, ¿verdad? Dice que usted y yo tenemos que aprovechar el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Este tiempo que estamos en la casa. Vamos a aprovecharlo. En cosas constructivas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que usted edifique a alguien. No solamente puros memes y puro chiste. No. Envíele una cita bíblica. Aproveche el tiempo. Nos gusta reírnos, está bien. Pero no puede ser todo chiste tampoco. Aproveche el tiempo, edifique a alguien. La voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios es que yo conduzca a alguien a amar a Dios. Que yo acerque a alguien a Dios. Hay que aprovechar el tiempo en las cosas importantes. Permítame decirle que lo más tiempo que usted le dedica, eso es lo más importante para su vida. Haga un examen, examínese, verifique las 24 horas del día, verifique qué actividad es a la más que usted le dedica tiempo. Haga el ejercicio. Cuando usted encuentre, mira, yo dedico tantas horas a esta actividad, pues ¿sabe qué? Esa actividad es la más importante para usted. Y Dios nos llama a que lo más importante en mi vida sea perseguir la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque estamos en días malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y después dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es un insensato? Uno que es imprudente. Una persona, ¿verdad? Que no sabe aprovechar el tiempo. Una persona inmadura es una persona insensata. Los niños son inmaduros. Los niños, si usted los deja, están todo el día jugando. ¿Por qué? Porque son insensatos. No hacen uso de la prudencia todavía porque son niños. Esa es su mentalidad. Pero estamos en un tiempo, hermano, donde el creyente tiene que pensar como creyente. La mente de un creyente tiene que ser la mente de un discípulo de Cristo.
Una persona que se está esforzando, que está pendiente al reloj bíblico, pendiente al reloj de Dios, pendiente al kairos del Señor, pendiente a ese reloj de Dios, tiempos difíciles. El creyente maduro no está pendiente de las cosas irrelevantes, de cosas pasajeras. No, el creyente maduro está metido en la Biblia en estos días más que nunca, buscando la enseñanza del Señor, buscando el pan de vida. Eso es lo que hacen los creyentes que son maduros. Y la palabra dice que no seamos inmaduros, que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Gloria a Dios. Así que el hacer la voluntad de Dios requiere, como decíamos ahorita, requiere diligencia, requiere valentía de parte de nosotros, requiere tenacidad, requiere perseverancia, requiere esfuerzo. La voluntad del Padre, la voluntad perfecta de Dios, en este caso la preceptiva, la de sus preceptos, requiere de nosotros ese esfuerzo diario. Que roguemos que nos dé sabiduría. Que requiere paciencia en nosotros, esa manifestación, ¿verdad? Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Qué más requiere el hacer la voluntad de Dios? Requiere que tengamos una confianza absoluta en Él. Que requiere compromiso de parte de nosotros que somos sus hijos. Si yo quiero, ¿verdad?, hacer la voluntad, requiere fe de mi parte. Y la fe me la da Dios mismo. Requiere esperanza. Requiere obediencia de mi parte. ¿Sabe? La voluntad del Señor, hermanos, es que en este proceso, cuando termine el resultado, sea que yo sea una persona diferente. ¿Quién es Josué antes de COVID? ¿Quién es Josué después de COVID? No puede ser la misma persona. No puedo ser. Si yo soy la misma persona antes y después, significa que en mí no ha habido crecimiento. Que no he sido, hermanos, este proceso, el resultado de este proceso tiene que ser que yo voy a salir más fortalecido, que voy a salir más prudente, que voy a ser más diligente, que voy a ser más efectivo, que voy a ser un mejor colaborador con Dios en la expansión del reino acá en la tierra. Que voy a disfrutar más de ese reino de Dios. Y recuerde que cuando decimos reino, es ese lugar donde se respeta a Dios, es ese lugar donde se obedece a Dios, es ese lugar, no es tanto un lugar físico en este sentido, sino más bien el ambiente donde Cristo se mueve. Un lugar donde se le respeta, un lugar donde se le adora, un lugar donde se le exalta, donde se le honra, donde se reconoce su grandeza. Ese es el reino. Y la voluntad de Dios es que usted y yo estemos participando de este reino, aún en esta vida, sin tener que ir a la próxima dimensión espiritual. Desde ya yo tengo que disfrutar del reino de Jesús, del reino de Dios, del reino de los cielos, que es el mismo. Gloria al nombre de Jesús. La voluntad de Dios es que yo refleje que Cristo mora en mí, aún en estas circunstancias adversas que estamos atravesando. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Yo les invito a que procuremos hacer la voluntad de nuestro Padre. A que podamos entender que muchas de las preguntas que tenemos sabemos las respuestas, pero a veces no las queremos poner por práctica, poner por obra. Muchas de nuestras preguntas en cuanto a tomar decisiones sabemos la respuesta, pero no queremos la respuesta de Dios. Llegó el momento de entregarnos plenamente a Dios. No hay de otra. Tenemos que entregar todo nuestro ser a Dios. Tenemos que perseguir su voluntad. Vamos a orar.
Abba Padre, gracias por este momento, Señor, de tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, porque son unas verdades que necesitamos a diario, Señor. Te pedimos, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que esta palabra volvamos sobre ella, que la repasemos una vez más, que la estudiemos, que la hagamos nuestra. Padre, que edifiquemos al pueblo, que hagamos discípulos, Señor, que tomemos ventaja del momento que estamos atravesando, Señor, para ministrar tu palabra, Señor. Padre, gracias, porque con tu ayuda todo es posible. Gracias, Señor. Te amamos porque tú nos has enseñado a amar, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por escuchar. Y seguiremos adelante con la ayuda del Señor. Paz del Señor.